Desde hace días, la curiosidad me había empujado a adentrarme en rincones cada vez más profundos de la Deep Web, ese vasto océano digital donde las sombras se mezclan con secretos que nadie quiere que salgan a la luz. No buscaba nada en particular, solo navegaba sin rumbo, siguiendo enlaces y leyendo hilos en foros que parecían de otro mundo, algunos absurdos, otros perturbadores. Hasta que una noche, entre decenas de páginas y comentarios crípticos, apareció un hilo que me dejó helado. Hablaba de familias, o mejor dicho, clanes, que llevaban años, incluso generaciones, envueltos en crímenes que nunca llegaron a la prensa ni a la policía. Todo oculto bajo capas de mentiras y silencios. Lo que llamó mi atención fue que uno de esos nombres me resultaba demasiado familiar. No podía creerlo, pero ese foro mencionaba a la familia de mi mejor amigo, alguien a quien había conocido toda la vida y que siempre parecía mantener un velo de discreción cuando hablábamos de su pasado. El hilo detallaba varios asesinatos meticulosamente descritos, y uno de ellos, particularmente reciente, involucraba al padre de mi amigo. Según él, su padre había muerto cuando él era apenas un niño, un recuerdo vago que nunca quiso contar bien. Pero en aquel foro, las fechas y los métodos coincidían con lo que siempre me había parecido una historia a medias, un silencio incómodo que ahora tenía un significado aterrador. Cada comentario en ese hilo era un golpe de realidad que me hacía cuestionar todo. ¿Era posible que la persona en quien confiaba ocultara un secreto tan macabro? ¿Podía ser verdad que su familia estuviera detrás de esos crímenes? Pero lo más inquietante era la forma en que el foro relataba las maneras en que estos actos habían sido borrados de la historia oficial, con documentos falsificados, desapariciones encubiertas y redes de complicidad que alcanzaban niveles inimaginables. Me quedé paralizado frente a la pantalla con la respiración entrecortada, mientras mis pensamientos se arremolinaban sin cesar. No sabía si debía buscar respuestas o guardar silencio. ¿Y si confrontaba a mi amigo? ¿Qué riesgo corría al abrir esa puerta? ¿Perdería nuestra amistad o algo peor, pondría mi vida en peligro? En ese momento me pregunté qué harían otros en mi lugar. Y la única certeza era que la línea entre confianza y miedo se había difuminado para siempre. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Cada vez que veía a mi amigo, sentía que había un muro invisible entre nosotros, una sombra que crecía sin que él se diera cuenta. Intenté actuar con normalidad, pero por dentro me consumía la necesidad de saber más. Sin embargo, la idea de buscar en la Deep Web más información sobre su familia se volvió una obsesión imposible de ignorar. Había algo en esos detalles, en la precisión con la que se describían los crímenes, que parecía demasiado real para ser una simple invención de foreros paranoicos. Una noche, después de horas navegando sin pausa, encontré otro hilo, esta vez menos expuesto, casi oculto entre capas y capas de protección digital. Ahí usuarios anónimos discutían los métodos para borrar cualquier rastro, mencionaban nombres que parecían clave, no solo de los crímenes, sino de la influencia que esa familia tenía en diferentes sectores, política local, negocios, hasta fuerzas de seguridad. Era como si estuviera frente a un entramado que abarcaba más de lo que cualquiera podría imaginar. Pero lo que más me heló la sangre fue encontrar una fotografía borrosa, apenas visible, en uno de esos mensajes cifrados. Un hombre de rostro duro con ojos que parecían mirar más allá del encuadre, que el foro identificaba como el padre de mi amigo. Y esa imagen era como si me observase directamente a mí. La sensación fue tan intensa que tuve que apartar la mirada, pero la duda y el miedo me empujaron a seguir. Cuando volví a ver a mi amigo, noté que algo en su mirada había cambiado. Era como si él también supiera que algo estaba a punto de estallar. Intenté sonreír, preguntarle por cosas triviales, pero en el fondo, ambos sabíamos que había temas que no se podían tocar sin desatar una tormenta. La noche se cerraba con una mezcla de incertidumbre y paranoia. No podía dormir y cada sonido afuera parecía un aviso. En la quietud de mi habitación, repasaba mentalmente las conversaciones que habíamos tenido, tratando de encontrar pistas, excusas, cualquier señal que me indicara si había una verdad oculta o si todo era producto de mi imaginación. Pero la voz interior que me decía que había más allá de lo que él dejaba ver era demasiado fuerte para ignorarla. Entonces, un mensaje apareció en mi teléfono, sin remitente ni explicación, solo un enlace y una frase.
Si quieres entender, mira esto. Mi corazón se aceleró y, pese al temor, el dedo pulsó el enlace. Lo que vi fue algo que haría temblar mis cimientos y cambiaría para siempre la idea que tenía sobre mi amigo, su familia y la oscura realidad que habitaba en las sombras de la Deep Web. Al abrir el enlace, mi pantalla se llenó con un video que al principio parecía borroso, de mala calidad, como esos grabados caseros que la gente sube por error o para provocar. Pero conforme avanzaba la imagen, la nitidez aumentaba y el contenido se volvió imposible de ignorar. Allí estaba él, el padre de mi amigo, en una habitación oscura, hablando con voz firme y fría. No era un discurso cualquiera. Describía con detalle la estructura de una organización clandestina, sus reglas, y cómo mantenían el control con violencia y secretos que nadie debía descubrir. El hombre hablaba sin miedo, casi con orgullo, y en un momento mencionó nombres que resonaban con los hilos que había leído en los foros. Su voz se mezclaba con imágenes intercaladas que mostraban escenas escalofriantes, documentos destruidos, personas desapareciendo en la noche, y rituales macabros que parecían sacados de una pesadilla. Sentí que el mundo se me venía abajo. ¿Cómo había sido posible que durante años me hubiera engañado mi amigo sin que yo lo sospechara? Las evasivas, las mentiras piadosas, todo encajaba ahora como piezas de un rompecabezas siniestro. Pero lo peor no era eso. En el video había una amenaza velada, un mensaje claro para quienes se atrevieran a investigar o cuestionar. Era un aviso de que ciertos secretos eran intocables, protegidos por un poder que iba más allá de la ley o la moral. La paranoia me invadió. ¿Y si ya sabían que yo estaba cerca de descubrir la verdad? Empecé a notar movimientos extraños a mi alrededor. Llamadas sin respuesta, sombras detrás de las ventanas, mensajes anónimos en mi correo con advertencias sutiles pero amenazantes. Me sentía atrapado, como un insecto en una telaraña invisible tejida por esa familia oscura. Decidí que debía confrontar a mi amigo, aunque fuera el riesgo más grande que podía tomar. Necesitaba que me dijera la verdad, que rompiera ese silencio insoportable. La noche que lo llamé, la voz al otro lado del teléfono sonaba distinta, distante y fría, como si llevara un peso imposible de soportar. Cuando finalmente nos vimos en un café poco iluminado, sus ojos no mostraban sorpresa, sino resignación. Me contó fragmentos de lo que siempre había intentado esconder, que su familia no era como cualquier otra, que había nacido en medio de secretos y sombras, y que su padre era más un símbolo de terror que un hombre común. Me confesó que había intentado escapar, dejar todo atrás, pero que las cadenas que lo ataban eran invisibles y firmes. En ese momento comprendí que había tocado un abismo que no tenía fondo, que detrás de las máscaras que todos usaban se escondía una red de poder y violencia que podía devorar a cualquiera. Y yo estaba dentro, ya no podía salir. Cuando me preguntaste qué haría yo, la verdad es que aún no lo sé. La historia terminó por hundirme en una mezcla de miedo, duda y un deseo ardiente por la verdad, aunque eso signifique perderlo todo. Desde siempre sentí esa mezcla de miedo y fascinación por lo prohibido, por lo oculto bajo capas que nadie debería levantar. La Deep Web era ese abismo digital del que todos hablan, un lugar donde las reglas desaparecen y la moral parece evaporarse en un manto de anonimato y oscuridad. Nunca imaginé que un simple acto de curiosidad me llevaría tan lejos. Todo comenzó una noche de insomnio, cuando una ventana de navegador se abrió sin que yo recordara haberla activado. En ella apareció un mercado clandestino, un sitio con nombres y ofertas grotescas escondido tras capas y capas de cifrados. Entre lo absurdo y lo monstruoso vi un paquete destacado. Parodias adultas de películas famosas, edición exclusiva. Me llamó la atención la palabra parodias, un término que normalmente evoca humor, pero que aquí se sentía como una máscara macabra. Pagué $100 usando criptomonedas, sintiendo un sudor frío recorrer mi espalda al presionar el botón de confirmación. Descargué un archivo pesado, un compendio de videos de baja calidad que parecían filmaciones amateurs, sin cortes, sin edición. El primero que vi me congeló la sangre, una familia común, en un hogar cualquiera, que era invadido por un enmascarado. Lo que sucedió a continuación me desbordó el entendimiento. Asesinatos brutales, violaciones, abusos. No había nada fingido en esa pantalla. Ningún montaje, solo horror crudo y real.
No podía apartar la mirada, pero cada escena era un golpe directo a mi alma. El hombre caía asesinado. La madre, aterrorizada y desesperada, era sometida. Los niños, inocentes y gritando, sufrían lo inimaginable. El video terminaba con un silencio opresivo que hacía doler los oídos. Intenté apagar la pantalla, pero una fuerza extraña me impulsó a seguir. El segundo video no fue menos terrible, pero esta vez la tortura se trasladaba a un patio, donde niños indefensos eran víctimas de un verdugo cruel que jugaba con sus vidas, marcando cada movimiento con un sadismo que ninguna mente humana debería albergar. La crudeza era insoportable, y aún así, algo dentro de mí me mantenía atado a ese horror. Al terminar, sentí náuseas, un vacío negro que se tragaba cada resquicio de mi cordura. El insomnio se volvió mi compañero constante. Las sombras de mi habitación parecían adoptar formas retorcidas y la paranoia me acechaba. Sentía ojos tras la ventana, escuchaba susurros en la pared, temía que algún día llamaran a mi puerta para arrestarme o peor, que el enmascarado existiera más allá del monitor, vigilando mis movimientos. Pensé en denunciar, en buscar ayuda, pero el miedo a involucrarme me paralizó. ¿Quién creería una historia así? ¿Quién me protegería del abismo si yo mismo había mirado directo a él? Opté por borrar todo, los videos, las descargas, cada rastro digital. Formateé el disco duro con la esperanza de arrancar ese recuerdo del presente y evitar que siguiera corrompiendo mi mente. Meses después, las pesadillas siguen, como un eco permanente que me recuerda lo que vi, lo que fui por un instante. Esa curiosidad no solo me marcó, sino que dejó una mancha imborrable en mi ser. Y ahora sé, con certeza aterradora, que hay lugares en la Deep Web que no deberían ser explorados, porque al hacerlo, uno no vuelve a ser el mismo. Con el tiempo, intenté retomar la normalidad, pero cada pequeño detalle me arrastraba de vuelta a aquel abismo. El sonido de una notificación me hacía saltar del susto. El parpadeo de las luces me recordaba las escenas en las que todo se tornaba negro, y en las calles, cualquier sombra que rozaba mi piel parecía un espectro del pasado. La paranoia ya no era solo miedo, era una prisión mental. Decidí aislarme, evitar a la gente, incluso apagar el móvil. Pero la sensación de ser observado no desaparecía. En ocasiones, encontraba mensajes extraños en mi correo, sin remitente, con enlaces que no me atrevía a abrir, pero que alimentaban esa inquietud malsana. ¿Era acaso una forma de castigo por mi curiosidad? ¿Un aviso de que no podía huir? Una noche, mientras luchaba contra el sueño, escuché un leve crujido en el pasillo. El pánico me paralizó. No había nadie, solo el eco de mis propios temores. Pero entonces apareció un mensaje en la pantalla del ordenador, sin que yo tocara nada. No puedes borrar lo que viste. No estás solo. El terror me hizo entender que la Deep Web no es solo un lugar digital. Es un espacio donde las sombras se cruzan con la realidad, donde los límites entre el mundo virtual y el tangible se desdibujan. La voz invisible que me hablaba era la de ese enmascarado, o tal vez de miles como él, recordándome que la curiosidad tiene un precio. Decidí buscar ayuda, pero nadie pudo comprender lo que me sucedía. Las autoridades me miraban como un lunático cuando contaba sobre esos videos, sobre el miedo constante, sobre la sensación de vigilancia. Y así me convertí en un espectro más, un prisionero de mi propia experiencia. Finalmente, acepté que no podía escapar del pasado. La Deep Web me había marcado para siempre, no solo con imágenes que nadie debería haber visto, sino con la certeza de que existen rincones en el mundo digital que son portales al horror absoluto. Advertir a otros era inútil, la curiosidad los atraería igual, y muchos no volverían a ser los mismos. Porque algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse, y algunas miradas, una vez posadas en el abismo, quedan grabadas en el alma para siempre. En una época donde la tecnología apenas comenzaba a filtrarse en la vida cotidiana, el doctor Héctor Ruiz, un cirujano de mediana edad, curtido en la práctica médica de los años 80, se encontraba más perdido que nunca frente a la pantalla de aquel ordenador nuevo que su hijo le había regalado. Las clases de informática que le daba su hijo adolescente apenas lograban disipar la confusión que sentía cada vez que veía las ventanas y los extraños símbolos digitales. Pero Héctor tenía una mente abierta, aunque algo temerosa, y un espíritu competitivo que le impulsaba a no quedarse atrás.
Una tarde, mientras repasaba unos informes médicos y navegaba distraído por la recién descubierta red de información que era Internet, apareció una notificación extraña, pero inquietantemente personalizada. ¿Desea más pacientes? Visite nuestro espacio exclusivo. El mensaje venía acompañado de un enlace que vibraba con una luz oscura y difusa, como un portal que prometía poder y éxito en medio de la rutina gris del hospital público donde trabajaba. Héctor, con la mezcla de duda y curiosidad que caracteriza a los hombres que no saben lo que buscan, hizo clic. El enlace lo llevó a un sitio oscuro, sin anuncios ni colores vivos, donde una voz automatizada le explicó que existía una fiesta de contactos exclusiva para profesionales con ganas de prosperar. No se trataba de una fiesta común, era un ritual, un pacto sellado en la oscuridad donde se cruzaban las fronteras del mundo digital y lo arcano. Héctor, aturdido, casi incrédulo, accedió a asistir, movido por la presión de las deudas, el peso del hospital y la ambición reprimida. La noche de la fiesta llegó. En un sótano desconocido, bajo luces tenues y el aroma intenso de comida y alcohol barato, Héctor se encontró rodeado de figuras enmascaradas que vestían túnicas negras. Un silencio tenso se extendió cuando un bebé fue colocado en el centro del círculo. Cantos en latín comenzaron a elevarse, mientras símbolos extraños eran dibujados en el suelo y las paredes con una tinta que parecía viva, como si absorbiera la luz y el calor. Uno de los enmascarados, que se presentó como Jonathan, se acercó al doctor y le ofreció un trato que parecía salido de una pesadilla. A cambio del alma de un hijo, su hospital prosperaría como nunca. Héctor sintió un frío que le atravesó el cuerpo, pero la desesperación y la ambición ganaron la batalla interna, y con un susurro apenas audible aceptó. Su mente volvió a la imagen de su hija Pía, una niña de 12 años dulce y brillante, que descansaba inocente en casa. Desde aquella noche, nada volvió a ser igual. Pía comenzó a sufrir pesadillas recurrentes, llorando en la oscuridad por sombras que solo ella veía. Su fiebre subió sin explicación, y en su piel aparecieron marcas que parecían garras, como si algo invisible la hubiera arañado. Héctor y su esposa, desesperados, buscaron respuestas que la medicina convencional no podía darles. Finalmente, un sacerdote amigo de la familia confirmó lo que ya temían: magia negra, un pacto que había roto las leyes naturales. En un último intento, realizó una purificación, pero el daño parecía profundo. La familia decidió entonces vender todo, dejar atrás la ciudad y mudarse a un remoto pueblo en España, donde Héctor dejó atrás la medicina moderna para convertirse en un curandero, apartado de la tecnología y del Internet que había desatado aquella tragedia. Entre remordimientos y silencios, lamentaba la ambición que los había llevado a ese destino. Los días en aquel pueblo español pasaban lentos, envueltos en una mezcla de aislamiento y esperanza amarga. Héctor, que había cambiado la bata blanca por ropas sencillas, dedicaba sus horas a ayudar a los vecinos con remedios caseros y oraciones, intentando redimir la culpa que lo consumía. Sin embargo, Pía no mejoraba. Las marcas en su piel parecían arder bajo la luz del sol, y las pesadillas se volvían cada vez más intensas y vividas, como si algo acechara tras su mirada infantil. Una noche, mientras la tormenta azotaba la pequeña casa de piedra, Pía despertó gritando. Se levantó de la cama temblorosa, con los ojos desorbitados, señalando la esquina oscura del cuarto. «Papá está aquí y quiere venir por mí». Héctor la abrazó con fuerza, sintiendo en su pecho un temor que no conocía. Fue entonces cuando comprendió que el pacto no solo había sellado un destino, sino que había abierto una puerta que ningún ritual podría cerrar fácilmente. Desesperado, Héctor volvió a buscar ayuda en los libros antiguos que había encontrado en una biblioteca local y en viejos manuscritos sobre magia y ocultismo. Sabía que debía enfrentar a Jonathan, al menos simbólicamente, para intentar rescatar a su hija, pero la realidad era que Jonathan no era un hombre común, sino una presencia más allá de lo humano, un guardián de secretos oscuros que cruzaba la línea entre la Deep Web y lo sobrenatural. Una noche, Héctor se sentó frente al ordenador, un dispositivo que había prometido dejar atrás, pero que ahora necesitaba como último recurso. Reabrió el enlace al sitio donde había hecho el pacto, con la esperanza de encontrar alguna forma de revertirlo. Para su horror, el sitio había evolucionado, convertido en un espacio vivo, casi consciente, que respondía con mensajes crípticos,
retadores, burlándose de su impotencia. Las figuras encapuchadas volvían a aparecer en las sombras de la pantalla, y la voz de Jonathan resonaba como un eco distante diciendo: «El precio ya fue pagado. El alma es eterna». En ese momento, Héctor sintió una fuerza tirando de él hacia el monitor, como si la tecnología fuera un portal para lo imposible. Cayó en un trance donde se vio atrapado en una fiesta eterna, rodeado por las mismas figuras, con el bebé en el centro que ahora no era otro que su hija, convertida en una sombra indefinida entre símbolos arcanos y cantos que perforaban el alma. Pero Héctor luchó. Con la fuerza del amor y la culpa, rompió la cadena invisible que lo mantenía preso, despertando con un grito ahogado. Corrió a la habitación de Pía, que estaba dormida, pero sonriendo por primera vez en semanas. Las marcas habían desaparecido y la fiebre cedía lentamente. Sin embargo, Héctor sabía que la oscuridad no se iba tan fácil. La puerta estaba cerrada, pero solo de momento. Decidieron que Pía debía alejarse de la tecnología y del mundo que los había consumido. Héctor se volvió un protector silencioso, vigilando que la sombra no regresara, mientras en la Deep Web, la fiesta oscura seguía esperando a su próxima víctima. En el ocaso de su vida, Héctor escribió un diario con la esperanza de que alguien lo encontrara y aprendiera de su error, que la ambición ciega puede abrir puertas que jamás debieron ser abiertas, y que en la profundidad de la red, no todo conocimiento es para ser deseado. En el corazón de un vasto rancho al norte de México, donde el sol ardiente se mezclaba con el olor de la tierra seca y el viento llevaba ecos lejanos, Pedro buscaba desesperadamente un regalo especial para sus hijas. Tras recorrer las tiendas locales sin éxito, decidió adentrarse en un mundo oculto, uno que pocos se atreven a explorar: la Dark Web. Ahí, entre mercados ocultos y anuncios encriptados, encontró la oferta perfecta. Un cachorro Xoloitzcuintli, un perro mexicano sin pelo, raro y misterioso, casi mítico. Pedro no tardó en hacer la compra, impulsado por la esperanza de ver la alegría en los ojos de sus niñas adolescentes. Cuando el paquete llegó, el cachorro parecía tan inocente como cualquier otro animal, pequeño, frágil y sin un solo pelo, con ojos oscuros que parecían brillar con una inteligencia casi humana. Pero pronto, las cosas comenzaron a cambiar. Primero, las gallinas del corral comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. El silencio se volvió insoportable, y una sombra de miedo se instaló en el rancho. Las vacas se enfermaban, sus cuerpos desangrándose lentamente, con mordeduras imposibles de explicar. Los caballos, majestuosos y fuertes, fueron encontrados muertos al amanecer, sus cuerpos marcados por heridas extrañas y profundas. Los animales parecían temer al cachorro, que ya no era un simple perro, sino un depredador encubierto en la piel de una mascota. La tensión creció cuando una de las hijas fue mordida, un mordisco frío y doloroso que dejó una marca indeleble. El cachorro comenzó a caminar en dos patas, ignorando juguetes y cualquier intento de cariño, acechando silenciosamente por las noches. Las cámaras de seguridad instaladas en el rancho captaron imágenes aterradoras: el perro abriendo la boca de forma antinatural, revelando dientes afilados incrustados en la lengua. Una escena que parecía sacada de una pesadilla. En otra grabación se le veía mordiendo fatalmente a una vaca, para luego limpiarse en un abrevadero como si fuera lo más natural del mundo. Pedro, agotado y aterrorizado, tomó una decisión desesperada. No podía permitir que esa criatura siguiera dañando a su familia y a su rancho. Una noche, armado con una escopeta y la determinación que solo un padre puede tener, fue a enfrentar al monstruo que había comprado sin saberlo. Pero lo que vio superó cualquier temor. El cachorro se transformó ante sus ojos, revelando una criatura horrible, una mezcla entre chupacabras y skinwalker, un ser salido de leyendas oscuras. Pedro no dudó, disparó y quemó el cuerpo, buscando borrar esa amenaza para siempre. Pero la pesadilla no terminó ahí. La familia quedó marcada, con miedos persistentes, sintiendo que algo más oscuro acechaba, quizás una venganza por la osadía de haber cruzado ese umbral. Pedro comenzó a investigar, buscando testimonios similares, encontrando relatos de otros que, como él, habían comprado en la Dark Web y recibido maldiciones disfrazadas de regalos. Con más seguridad en el rancho y una advertencia clara hacia cualquiera que osara entrar en ese mundo oculto,
La historia se convirtió en una leyenda moderna, un grito silencioso en la noche para quienes buscan lo prohibido. Después de aquella noche, el rancho nunca volvió a ser el mismo. La luz del sol parecía menos cálida, y las sombras en las esquinas de las habitaciones parecían moverse con vida propia. Las hijas de Pedro dormían con miedo. Susurros invisibles les rozaban la piel mientras trataban de encontrar consuelo en la oscuridad. Pedro mismo, aunque había matado y quemado a la criatura, sentía que algo lo observaba, que algo más profundo y antiguo se había despertado con la llegada de aquel cachorro. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio inquietante, roto solo por los lamentos de los animales que aún quedaban. Pero las cámaras de seguridad volvieron a registrar movimientos extraños, figuras fugaces y ruidos que no tenían explicación. El miedo comenzó a transformarse en paranoia. Pedro encontró marcas nuevas en la tierra, huellas que no eran ni de perro ni de ningún animal conocido, y cada noche escuchaba pasos que no correspondían a ninguno de sus trabajadores. Una madrugada, cuando el rancho parecía sumido en un sueño pesado, un grito desgarrador despertó a todos. Una de las hijas había desaparecido. La búsqueda fue frenética, con linternas que apenas lograban atravesar la niebla espesa que cubría los alrededores. Finalmente, la encontraron al borde del pozo viejo, pálida, temblando, con ojos vacíos y una expresión de terror absoluto. Murmuraba incoherencias sobre el ojo que todo lo ve, el que viene en la oscuridad y la bestia que nunca muere. Esa noche, Pedro supo que no había derrotado nada, que había abierto una puerta y ahora era demasiado tarde para cerrarla. La criatura no había sido solo un perro maldito, sino un heraldo de algo peor. Su cuerpo quemado parecía un pequeño incendio comparado con el incendio que ahora consumía sus almas. Los vecinos comenzaron a alejarse y la policía ni siquiera quería acercarse al rancho. Pedro instaló alarmas, cámaras, cercas eléctricas, pero nada detenía los susurros en la oscuridad, los ojos brillantes que vigilaban desde lejos, ni las sombras que parecían respirar con vida propia. Una noche, cuando Pedro revisaba las grabaciones, vio algo que lo heló hasta la médula. El cachorro, o mejor dicho, la criatura que había sido, reaparecía en la pantalla. Pero no como un animal. Caminaba entre las sombras con una forma retorcida y una figura humana cubierta por piel y huesos, con dientes que destellaban bajo la luna. Y en el chat oscuro de la dark web donde Pedro había comprado al cachorro, apareció un nuevo mensaje. No has terminado con nosotros. Pronto regresaremos a reclamar lo que es nuestro. El pánico se apoderó de Pedro y su familia. Cada noche era una lucha contra la locura, contra esa presencia invisible que los acechaba. No había lugar seguro, ni escapatoria. La advertencia se hizo realidad. La dark web no solo ofrece objetos prohibidos, sino pactos sellados con el miedo y la oscuridad. Y en las últimas noches, cuando todo parecía en calma, el silencio se rompía con un sonido desgarrador, un aullido entrecortado, inhumano, que se acercaba cada vez más hasta que la oscuridad se tragaba todo. Desde el primer momento en que Ian nos habló de esa cosa grande que había encontrado en la Deep Web, supimos que no sería algo común. Los tres, con la curiosidad de estudiantes de diseño web, acostumbrados a explorar códigos y servidores, no imaginábamos lo que nos esperaba. Ian siempre había sido el más excéntrico, el que se aventuraba más allá de los límites seguros, y esa noche no fue la excepción. Nos invitó a su casa, prometiendo mostrarnos algo único, algo real, que desafiaba todo lo que creíamos saber sobre Internet. La casa de Ian estaba en una zona tranquila, casi demasiado silenciosa para lo que estábamos por ver. Al entrar, el ambiente se sentía denso, cargado, como si el aire mismo supiera que algo oscuro se cocinaba. Nos sentamos frente a su ordenador, y él comenzó a navegar por sitios que jamás habíamos visto. Aquel acceso a la Deep Web nos llevó a una sala de chat en vivo. La pantalla mostró a un hombre vestido de cuero negro, con una máscara que ocultaba sus rasgos, realizando actos horrendos sobre una mujer atada, indefensa. La escena era brutal, tan real que nos heló la sangre. La mezcla de miedo y asombro nos dejó paralizados. Mientras los demás se apartaban del monitor, Ian permanecía absorto, observando cada movimiento con una extraña fascinación. Fue entonces cuando un mensaje en el chat nos golpeó con fuerza.
Pizza. Esa palabra, aparentemente insignificante, coincidía exactamente con lo que habíamos comido esa misma tarde. La conexión era inquietante. Miramos a Ian con confusión, pero antes de que pudiéramos reaccionar, la puerta principal crujió y dos figuras entraron con paso firme. Eran los padres de Ian, los mismos torturadores que habíamos visto en la pantalla. Sin mediar palabra, nos inyectaron algo que nubló nuestros sentidos y caímos en un sueño profundo. Cuando despertamos, estábamos atados en el sótano de esa casa, rodeados por un silencio opresivo. Frente a nosotros yacía el cuerpo sin vida de la mujer de la transmisión, un cadáver que parecía habernos estado esperando. La figura del padre apareció con una fría sonrisa y nos explicó que el mundo que habíamos cruzado no era solo virtual. Era una red en la que las decisiones, incluso sobre la vida y la muerte, se tomaban en línea. Nos reveló que había una votación en marcha y que el veredicto decidiría quién viviría y quién moriría. La agonía de la incertidumbre se apoderó de nosotros. David fue el primero. Sus ojos, llenos de confusión y terror, quedaron grabados en mi memoria mientras veía cómo la brutalidad se consumaba en su cuerpo. La sangre, el grito ahogado, todo parecía una pesadilla de la que no podíamos despertar. Pero desperté de nuevo, esta vez en la calle, con la ropa rota y el corazón desbocado. La policía no encontró nada, ni rastro de la familia de Ian, que había desaparecido como fantasmas. Desde entonces la paranoia me consume. Sé que algo murió conmigo esa noche, algo que me dejó marcado para siempre. Y aunque han pasado los años, la sombra del miedo permanece, porque sé que en algún momento ellos volverán. Pasaron los minutos, que para nosotros se sintieron como horas eternas en ese sótano oscuro. La luz apenas llegaba desde un pequeño foco en el techo, que parpadeaba de forma irregular, proyectando sombras que parecían cobrar vida propia. A mi alrededor, los gritos apagados de David resonaban en mis oídos como un eco macabro que no podía silenciar. Intenté moverme, pero las cuerdas apretaban mis muñecas hasta cortarme la circulación. Mi cuerpo estaba débil y la mente comenzaba a fragmentarse entre el terror y la incredulidad. El hombre enmascarado, el padre de Ian, se acercó con una expresión que no era humana. Su voz era baja, casi indiferente, cuando explicó que esa votación en línea era la herramienta de un macabro juego que habían creado para financiar sus actos. La audiencia elegía a la víctima, y cada voto se convertía en dinero para ellos, mientras el mundo observaba desde el anonimato absoluto. Miré la pantalla de un celular que llevaba el padre, donde los números subían implacables, reflejando una audiencia que era cómplice y verdugo a la vez. Entonces vi los ojos de Ian, vacíos, como si algo dentro de él hubiera muerto mucho antes de que todo esto comenzara. Me di cuenta de que había sido una pieza clave, un puente entre su familia y nosotros, una víctima también de su propia sangre. Sentí una mezcla de repulsión y tristeza, porque sabía que ese niño que conocí en la universidad se había perdido para siempre. El cuchillo brilló bajo la luz mortecina. La primera puñalada atravesó la carne de David, y su cuerpo se convulsionó de un modo que parecía imposible de soportar. Intenté gritar, pero solo salió un hilo de sonido ahogado. Los ojos de David se cruzaron con los míos en un instante que pareció detener el tiempo. En ellos había terror, incredulidad y una súplica muda para que alguien detuviera ese horror. Después de que todo terminó, mi conciencia se desvaneció en la oscuridad de nuevo. Cuando desperté no estaba en el sótano, sino tirado en una calle desierta, con la noche como única testigo. Mi cuerpo dolía, pero estaba vivo. El frío de la madrugada me golpeaba la piel y me recordó que había escapado, al menos físicamente. Llamé a la policía y denuncié lo sucedido, pero cuando llegaron, no encontraron nada, ni rastro de Ian, ni de sus padres, ni de aquella mujer ni de David. Era como si la casa, la familia y el infierno mismo hubieran desaparecido en la nada. Desde aquel día no he vuelto a ser el mismo. Cada ruido en la noche me paraliza. Cada sombra me persigue. Siento que parte de mí murió en esa sala de torturas, que un fragmento de mi alma quedó atrapado entre esas paredes invisibles de la Deep Web. Vivo en una paranoia constante, con la certeza de que en algún momento la oscuridad volverá por mí, porque sé que ellos no olvidan. Sé que las redes ocultas del horror siguen vigentes,
alimentándose de la curiosidad y el miedo. Y sobre todo, sé que yo sigo en su lista. Hay rincones en la red que jamás imaginé encontrar, lugares donde lo que creía imposible se vuelve aterradoramente real. Desde hace tiempo, me he sumergido en la Deep Web con la fría curiosidad de quien busca comprender los extremos de la condición humana. Pero nada, ni siquiera la crudeza de los mercados que ofrecen carne humana, pudo prepararme para toparme con ese sitio específico. Un santuario digital dedicado no solo al comercio, sino a la adoración del canibalismo. En sus páginas la carne humana no es un tabú o un crimen grotesco, es un sacramento, un paso hacia la trascendencia. La secta que controla ese espacio sostiene una creencia aterradora. Consumir carne humana no solo alimenta el cuerpo, sino que eleva al individuo, permitiéndole romper las cadenas de la evolución ordinaria y acercarse a una especie de divinidad. La carne se convierte en la llave que abre una puerta biológica a un nuevo estado de ser, más que humano, como ellos mismos se describen. El sitio está construido con una mezcla siniestra de profesionalismo y fanatismo. Hay secciones donde se detallan las doctrinas, explicando con un lenguaje casi religioso cómo ciertos procesos químicos en la carne humana podrían, según sus textos, alterar la estructura genética del consumidor, abriendo vías a una transformación mística. Describen encuentros secretos donde los miembros se reúnen para consumir la carne en ceremonias que combinan rituales ancestrales y tecnología moderna. Para quien pueda pensar que esto es solo una fantasía macabra, el sitio ofrece guías muy detalladas sobre la preparación segura de la carne humana, insistiendo en la necesidad de evitar infecciones y toxinas. Como si fuera un menú gourmet, proponen combinaciones de sabores y texturas, comparándolas con carnes más comunes, pero con una carga espiritual y simbólica mucho más profunda. Incluso hay perfiles de miembros, creados con la intención de romper el hielo, rompehielos, que normalizan la práctica dentro de la comunidad y facilitan la integración de nuevos adeptos. La secta no es solo un lugar de consumo, sino un entramado social que busca reclutar, convencer y expandir su dogma. Las reuniones a las que invitan se presentan como experiencias únicas, pero detrás de esa fachada podrían esconderse trampas para futuros sacrificios. Mientras leía cada línea, sentía el peso de la paranoia crecer en mi pecho. La idea de que existiera algo así, tangible y real, me parecía una pesadilla hecha código y pantalla. No pude evitar bromear conmigo mismo, imaginando que si ellos me descubrieran podría desaparecer sin dejar rastro. La oscuridad de ese lugar no era solo virtual, sino un reflejo oscuro de la naturaleza humana llevada al límite. Mi advertencia es clara: la curiosidad puede ser peligrosa. Convertir ese interés en búsqueda activa puede significar cruzar un umbral que no tiene retorno, y lo más importante, es ilegal, inmoral y profundamente perturbador. Aún así, aquí estoy, contando lo que encontré con la esperanza de que nadie más se pierda en ese abismo. A medida que profundizaba en el sitio, una sensación opresiva se hacía más palpable. No era solo la información en sí, sino la manera en que estaba presentada. Un equilibrio inquietante entre el culto y el mercado, la fe y el negocio. Los miembros hablaban con fervor sobre la purificación a través del consumo, describiendo cómo, con cada porción ingerida, sentían una conexión más fuerte con la fuente primordial, una energía que ellos aseguraban que habitaba en la carne humana. Las reuniones, según los testimonios anónimos que circulaban en foros satélites, no eran simples cenas. Eran ritos en los que la carne se transformaba en símbolo de renacimiento y poder. Algunos describían salas iluminadas con velas, figuras encapuchadas recitando oraciones incomprensibles, y una atmósfera cargada de una mezcla de éxtasis y miedo. Pero también había advertencias veladas. Aquellos que dudaban o mostraban temor eran apartados, o en términos menos ambiguos, desaparecían sin dejar pistas. Mi investigación me llevó a descubrir que el sitio tenía métodos sofisticados de encriptación y acceso restringido, y que el reclutamiento se hacía con un cuidado que rozaba la manipulación psicológica. Los nuevos eran evaluados con preguntas sutiles y pruebas de lealtad disfrazadas de cuestionarios espirituales. Aquellos que pasaban eran introducidos lentamente en la secta, primero con pequeños actos simbólicos, luego con invitaciones a reuniones presenciales en ubicaciones secretas. En la última sección que visité, había un mensaje que parecía un ultimátum,
una advertencia para cualquiera que cuestionara la realidad de la secta o se atreviera a revelar sus secretos. Decía que la puerta solo se cerraría para quienes fueran dignos y que los demás serían silenciados para siempre. Con el corazón acelerado y una mezcla de terror y fascinación, cerré la ventana del navegador. Sabía que no podía contar esta historia a cualquiera. No quería desaparecer, pero tampoco podía ignorar la verdad que había descubierto. En ese equilibrio precario entre miedo y revelación, decidí que la única forma de protegerme era mantenerme siempre un paso adelante y compartir esta advertencia. La Deep Web guarda muchos secretos, pero algunos son abismos en los que uno no debería caer. La curiosidad, a veces, puede ser más peligrosa que cualquier amenaza visible, y en este caso, la línea entre la fe, el fanatismo y la barbarie es tan delgada como mortal. Nunca pensé que el lugar en el que más horas pasé frente a una pantalla se convertiría en el que más me avergonzaría recordar. Cuando comencé a adentrarme en la Deep Web, no buscaba nada más que curiosidad y el morbo de lo prohibido. Sentía que ahí, lejos de la vigilancia de las redes comunes, existía un territorio sin censura donde podía ver y decir lo que quisiera. Todo empezó con foros anónimos sobre teorías conspirativas, colecciones extrañas de documentos clasificados y debates interminables sobre política radical. Pero poco a poco, el algoritmo no oficial de mis propios clics me empujó a sitios más oscuros, y de ahí, a un foro cuyo nombre real nunca repetiré. Lo llamaré La Hermandad. Era un espacio caótico pero con reglas estrictas. Solo se hablaba de la causa y de cómo defenderla. El lenguaje que usaban era intoxicante para alguien joven y en busca de identidad. Ellos no te gritaban directamente que odiaras a otros. Te envolvían con discursos que sonaban como lógica retorcida, adornada con estadísticas falsas y frases robadas de la historia. Dentro de la hermandad existían subgrupos, y uno en particular captó mi atención: los caballeros. Se presentaban como la élite, los más comprometidos. Un lugar donde, según ellos, se dejaban atrás las palabras y se empezaba a actuar. Al principio pensé que actuar se refería a campañas en línea, a saturar redes con propaganda y memes ideológicos. Pero pronto noté que sus publicaciones iban más allá. Cada hilo era más gráfico y más descarado. Empezaban compartiendo artículos falsos para desprestigiar a figuras públicas, luego pasaron a recopilar perfiles reales, nombres completos, direcciones, fotos sacadas de redes sociales y, en algunos casos, imágenes tomadas desde la calle frente a las casas de esas personas. Lo llamaban limpieza digital o avisos a la comunidad. Yo lo llamaría ahora acoso premeditado. Lo que vino después hizo que mis manos sudaran mientras miraba la pantalla. Otro miembro, con un avatar de máscara medieval, respondió ofreciendo colocar a la niña, usando una palabra que helaba la sangre: venderla. Mis dedos permanecieron inmóviles sobre el teclado. Sentía el latido en los oídos, como si todo el ruido de mi habitación se hubiera apagado, y solo quedara esa voz interna repitiendo: esto es real, esto no es un juego. Por primera vez, el barniz anónimo de la Deep Web se rompió ante mí. No estaba leyendo ficción ni provocaciones vacías. Estaba frente a personas que respiraban, que caminaban en las mismas calles que cualquiera, y que eran capaces de convertir sus fantasías más enfermas en actos concretos. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y veía la imagen mental de esa niña, sin rostro definido, solo una silueta pequeña atrapada en un lugar que no podía imaginar. Y lo peor, en ese momento, yo era testigo pasivo. No había hecho nada, pero al estar ahí, leyendo y callando, sentía que estaba contribuyendo a su encierro. La lógica me decía que simplemente cerrara la computadora, que borrara el historial de Tor, que olvidara todo. Pero no pude. Algo en mí, tal vez el último hilo de humanidad que me quedaba, me obligó a volver al foro al día siguiente. El hilo seguía activo. Los mensajes se multiplicaban, algunos celebraban, otros pedían detalles, y unos pocos, disfrazados de bromistas, dejaban caer frases que sonaban a transacciones. Tomé una decisión sin pensarla demasiado. Empecé a tomar capturas de pantalla, todas, desde los primeros mensajes del usuario de Texas hasta las respuestas más recientes. Guardaba cada imagen en una carpeta encriptada, sin saber si con eso me estaba salvando o condenando. En algún punto,
El cursor se quedó sobre la casilla de texto. Escribí un mensaje. Esto es una locura, ¿se dan cuenta? Pero lo borré antes de enviarlo. Si me delataba dentro, podían ir contra mí. Ellos sabían rastrear a la gente. Lo había visto antes y lo llamaban justicia comunitaria. Busqué en la red Clara el número de la policía local de la ciudad que el usuario había mencionado. Fue un proceso extraño, casi surrealista. Pasar de navegar un rincón podrido de la Deep Web a la página oficial de un departamento de policía. Llamé desde un número anónimo, pero al otro lado me pidieron más datos. No me creyeron del todo hasta que envié las capturas a un correo de denuncias que me indicaron. Incluso así, me costó explicar cómo había llegado ahí sin parecer parte del grupo. Los días siguientes fueron un tormento. Cerraba el navegador, pero mentalmente seguía dentro del foro. Me imaginaba notificaciones inexistentes, o creía escuchar pasos en el pasillo por la noche. Llegué a pensar que alguno de los caballeros había descubierto que yo filtré información. Una paranoia constante me acompañaba en cada desplazamiento, cada vez que salía a la calle o usaba el teléfono. Una semana después, el foro desapareció. No solo el hilo, sino toda la página. Un mensaje genérico de sitio no encontrado ocupaba el espacio donde antes bullía la podredumbre disfrazada de ideología. No supe si fue por intervención policial o porque ellos mismos decidieron reubicarse. En la Deep Web cerrar una puerta es tan fácil como abrir otra en otro servidor. Nunca supe el destino de esa niña. En mis fantasías más optimistas pienso que la rescataron, que volvió a tener un hogar. En las más oscuras prefiero no pensarlo. Pero algo sí sé. Esa experiencia me arrancó de raíz cualquier simpatía o justificación que hubiera podido sentir por esas ideas. Comprendí que el odio, envuelto en símbolos y discursos supuestamente racionales, siempre termina buscando un cuerpo real donde descargar su violencia. Hoy, con el tiempo y la distancia, puedo decir que me reformé, que repudio todo lo que alguna vez defendí. Pero esa transformación no vino sin un precio. La fe en la humanidad, en que el bien es mayoría, se agrietó para siempre. A veces, cuando veo a un desconocido en la calle, no puedo evitar preguntarme qué foros visita por la noche, qué palabras escribe bajo un avatar anónimo, y por eso lo cuento. No para alimentar morbo ni para dar notoriedad a esos lugares, sino como advertencia. La Deep Web no es un territorio mágico de libertades absolutas, es un pozo sin fondo y si bajas lo suficiente, verás cosas que nunca podrás olvidar. Yo lo aprendí tarde, y ahora cargo con esas imágenes para siempre. Porque hay cosas que no se pueden desver. Y lo peor es cuando descubres que esas cosas no solo existen, sino que pueden vivir a 3 calles de tu casa. Nunca imaginé que mis noches de insomnio me llevarían tan lejos, a rincones digitales que incluso los más experimentados evitan. La Deep Web había sido durante años mi escape personal. Entre foros de teorías conspirativas, colecciones olvidadas de documentos filtrados y mercados clandestinos donde se vendía de todo, desde credenciales robadas hasta sustancias químicas con nombres impronunciables. Había construido una especie de rutina nocturna. No era un hacker ni un delincuente, solo un curioso empedernido con demasiado tiempo libre y un gusto malsano por lo prohibido. Esa noche, sin embargo, había algo diferente en el aire. Me encontraba navegando por un mercado que imitaba la estructura de Craigslist, pero en su versión más oscura. Categorías como servicios especiales, colecciones privadas o mercancía viva se mezclaban con otras más comunes, como venta de software o herramientas digitales. Estaba aburrido, repasando listados absurdos cuando un anuncio recién publicado capturó mi atención. El título era escueto, casi ambiguo. Acceso a cualquier edad hasta 7. Justo debajo, una breve descripción mencionaba la posibilidad de forjar documentos falsos, incluidos en el paquete. Mi primera reacción fue de rechazo y escepticismo. La Dark Web está plagada de estafadores que se aprovechan de los incautos, y un anuncio así parecía hecho para atraer a los morbosos o a los agentes encubiertos. Pero mi segunda reacción, más peligrosa, fue la curiosidad. Pensé en abrir el chat con el vendedor, no para comprar nada, sino para provocarlo, para ver hasta qué punto llegaría con su farsa. Escribí un mensaje breve, sarcástico, haciéndome pasar por alguien interesado. Me inventé un nombre falso, Marcus. No tuve que esperar mucho. La respuesta llegó en cuestión de minutos, seca y directa.
como si el remitente hubiera estado esperando exactamente a alguien como yo. Sin preámbulos, adjuntó 3 fotografías. Las abrí con un nudo en el estómago. En la primera, un niño de unos 5 años estaba sentado en una alfombra gris, rodeado de juguetes de plástico. La segunda mostraba al mismo niño, en lo que parecía un sótano mal iluminado, viendo una vieja televisión de tubo que proyectaba un programa infantil. En la tercera, la cámara estaba más cerca. Los ojos del niño miraban hacia abajo como si no quisiera que le tomaran la foto. Respiré hondo. Mi mente intentaba buscar explicaciones. Quizá eran imágenes robadas de algún sitio familiar, tal vez una farsa elaborada para asustar. Pero había algo en el fondo de cada fotografía que me incomodaba, pequeños detalles que no encajaban. El suelo de cemento desnudo, una puerta metálica sin manija visible y un par de cadenas enrolladas en una esquina. Decidí llevar la conversación más lejos. Le pedí al vendedor una prueba de legitimidad, algo que demostrara que no estaba reciclando material de Internet. No me respondió de inmediato. Pasaron casi 20 minutos, tiempo que aproveché para revisar su perfil en el mercado. Tenía pocas publicaciones, todas recientes, y valoraciones mezcladas. Algunos usuarios afirmaban que entregaba lo prometido. Otros lo llamaban farsante. Cuando volvió a escribirme no fue con texto, sino con un enlace de descarga cifrado. Lo abrí en una máquina virtual, intentando mantener la distancia emocional que uno cree poder conservar cuando ve algo perturbador a través de una pantalla. Era un video, grabado con una cámara manual, tal vez un teléfono. El mismo niño aparecía sentado en un colchón viejo jugando con un coche de juguete. Detrás de la cámara, una voz masculina le hablaba con un tono extrañamente amable. Lo que me hizo helar la sangre fue que, en un momento, el hombre le pidió que mirara a la cámara y dijo: «Thomas, saluda a Marcus. Él quiere conocerte para que tengas una nueva mamá y papá». El niño, confundido, levantó la mano y sonrió débilmente. La escena duró apenas unos segundos más, hasta que la grabación terminó de forma abrupta. Sentí un peso en el pecho, una mezcla de ira, repulsión y algo que no quería reconocer como miedo. Mis manos sudaban mientras cerraba el reproductor. No había duda. Aquello no era una estafa. Era real. Cerré la ventana de chat, pero el reflejo de la pantalla seguía ardiendo en mis ojos como si las imágenes estuvieran impresas en la retina. Sentía un calor extraño en la nuca, una mezcla de vergüenza y adrenalina. Había visto muchas cosas en mis años explorando la Deep Web, pero nada que se sintiera tan inmediato, tan vivo. Pasé casi un minuto sin mover el ratón, escuchando el silencio de mi habitación. Ni el ventilador de la computadora ni el ruido de la calle lograban tapar el latido acelerado en mis oídos. Mi mente estaba en un dilema: cerrar todo y fingir que no había pasado nada, o seguir indagando y correr el riesgo de hundirme más en ese pozo. El vendedor volvió a escribir. «¿Quieres saber más de Thomas?», preguntó, como si estuviéramos hablando de un producto en exhibición. No respondí. La ventana de chat quedó parpadeando en la barra de tareas, insistente. Un minuto después, un nuevo mensaje. «Podemos arreglar entrega. País no importa. Documentos incluidos. Precio especial para ti, Marcus». Tragué saliva. Mis manos se movieron solas, no para contestar, sino para tomar capturas de pantalla de todo. Las fotos, el video, el perfil del vendedor, la descripción del anuncio. Lo guardé en una carpeta encriptada y desconecté el navegador de la red Tor. Pero no me quedé tranquilo. Ese tipo de contenido no era solo ilegal, era evidencia de un crimen en curso. Respiré hondo y busqué una forma de reportarlo. No podía hacerlo desde mi IP real, así que me conecté a través de varias capas de proxy y accedí a un formulario anónimo de una organización internacional que trabajaba con delitos contra menores. Subí todo el material, escribí un resumen detallado y presioné «Enviar». Mientras la barra de carga avanzaba, sentí que algo se despegaba de mi pecho, como si un peso se aligerara, pero solo un poco. Porque en el fondo, sabía que el hombre detrás de esas imágenes no se detenía por un reporte. Y peor aún, Thomas seguía ahí, en ese sótano. Cerré la computadora y apagué las luces. Me recosté intentando dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía la sonrisa tímida de ese niño, levantando la mano para saludar a Marcus. Pasaron 2 días. No volví a entrar al mercado. Evité todo lo relacionado con la Dark Web, como si mi computadora estuviera contaminada. Fue entonces cuando recibí el correo. No tenía remitente, claro,
Solo un asunto que decía, ¿te gustó conocerlo? El cuerpo del mensaje estaba vacío, salvo por un enlace. No lo abrí, pero en la miniatura previa se veía claramente el mismo sótano, el mismo niño, pero esta vez mirando fijamente a la cámara sin sonreír. Y detrás de él, alguien sostenía un cartel que decía en letras negras y temblorosas, Marcus no debería meterse en asuntos que no entiende. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Cerré el correo, borré mi cuenta y desconecté el módem de la pared. En ese momento supe que ya no era un espectador de algo ajeno. Me habían visto, identificado y marcado. Desde entonces, cada vez que camino por la calle, siento que hay alguien a mis espaldas. Cada vez que escucho un teléfono sonar me pregunto si será la siguiente advertencia. Y aunque reporté todo y juré no volver a entrar a la dark web, hay algo que me atormenta más que el miedo a que me encuentren. La certeza de que Thomas todavía está ahí, esperando que alguien de verdad lo saque de ese sótano. Porque en la oscuridad de Internet algunas puertas, una vez abiertas, nunca vuelven a cerrarse.